Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Cassandra Guajardo Rodríguez y seré quien modere esta mesa titulada Desafíos en Educación, Abandono, Consumo de Drogas y Propuesta para Jóvenes, perteneciente al programa del doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Esta mesa está conformada por 2 docentes comentaristas, a los cuales tengo el honor de presentar. Tenemos con nosotros al doctor Hugo García Marín Hernández. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y máster por la Universidad de Salamanca. Ha sido investigador, consultor y directivo en organismos nacionales e internacionales, liderando proyectos sobre democracia, cuidados, políticas públicas y bienestar en diversos ámbitos institucionales. Bienvenido, doctor Hugo. También tenemos con nosotros al doctor Ignacio Moreno Nava. Él forma parte del profesorado del doctorado en Investigación Social desde la Complejidad. Es investigador nacional nivel 1 de la CECITI, investigador honorífico del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán, perfil deseable PRODEP-CEP, y sus líneas de investigación son sobre pensamiento complejo, ciencias de la complejidad y transdisciplina, gestión cultural, humanidades y digitales y patrimonio. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento más voy a presentar. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación, y una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. También les pido por favor estar atentos y atentas al chat, donde voy a estar comunicándoles en caso de tener ya tiempo limitado. Y bueno, vamos a dar inicio a la mesa de trabajo con la presentación de Vidal Emanuel Méndez Cadena, que presentará su trabajo titulado Entre sollozos y sonrisas, divergencias en las escuelas. Adelante, Manuel. Te doy la palabra. Buen día a todas, todos y todes. Justo me toca iniciar esta mesa de trabajo y a continuación voy a compartir mi presentación para que podamos guiarnos a través de ella. En este momento debe de estar apareciendo la portada de mi presentación, Entre sollozos y sonrisas, divergencias en las escuelas. Aparece la bandera interseccional de las comunidades sexodiversas y aparece el símbolo de infinito, que corresponde también a una representación de las personas neurodivergentes. Voy a ser muy cuidadoso con el tiempo y expondré únicamente en los 10 minutos conferidos para ello. El sentido de mi investigación es repensarnos, sobre todo en términos de cómo la escuela, como espacio de socialización, es un lugar donde las niñeces, las juventudes, las personas adultas, el profesorado, otros estratos sociales, con diferentes biografías, historias de vida, condiciones interseccionales se encuentran, y que al mismo tiempo en este encuentro se va generando un orden social determinado. Las escuelas en este sentido es un espacio de diversidad donde las diferentes personas, dependiendo de sus privilegios y sus orígenes, pero también a su pertenencia a grupos históricamente discriminados, se van legitimando, excluyendo o generando obligaciones y posicionamientos sobre cómo es vivir en diferentes espacios a partir del encuentro educativo. Lo que me voy a preguntar en esta investigación en lo particular es cómo vivimos la desigualdad, la violencia y la discriminación, personas que nos autoascribimos a las disidencias sexuales y a las neurodivergencias. Esto en el entendido de ser grupos o ser personas que se reconocen en lo que tradicionalmente llamamos como diversidad por orientación sexual e identidad de género, y también a las personas neurodivergentes, que también se les conoce como personas con discapacidad psicosocial. En mi caso, soy una persona que se adscribe a los dos grupos, por lo cual estas dos intersecciones son cruciales para mí. En algún momento del posgrado se me recomendó trabajar con una o con otra.
Sin embargo, el lugar de partida de esta investigación es que las personas sexodisidentes y neurodivergentes vivimos condiciones de opresiones similares, historia de vida que también se encuentran y paralelismos en las estructuras de exclusión, como mostraré más adelante, cuando presente mis diagramas de Venn y mi diagrama de Ishikawa para poder comentar mi problema de investigación. Entonces, el lugar donde posiciono mi investigación tiene que ver con los espacios educativos escolares, particularmente en los artefactos de violencia y desigualdades y discriminación que vivimos personas de estos grupos, pero también en los artefactos de resistencia, de autocuidado y de autodefensa que podemos tener personas que nos identificamos dentro de estas identidades. El conflicto social que particularmente estoy investigando son las expresiones de exclusión y de odio, así como de violencia que vivimos estos colectivos en el entorno escolar y los mecanismos que hemos utilizado para resistir y sobrevivir. Por lo tanto, no va a ser una investigación que se quede únicamente en el plano de definir el problema, sino lo que busco es también definir qué alternativas ya han generado o hemos generado personas que pertenecemos a estos grupos y por lo tanto cómo podemos responder políticamente a estas formas de subordinación. El tipo de investigación en el que me voy a guiar es de corte participativo, por lo tanto voy a ocupar herramientas de la narrativa social, de la construcción de alternativas para el cambio social y cultural como pilar, así como de la educación como artefacto y medio para generar talleres o espacios de acompañamiento que me permitan recopilar las narrativas, las historias, las estrategias de supervivencia y de violencia que hemos vivido personas que pertenecemos a estos colectivos. Los alcances de la investigación es pensarnos no solamente a través de la victimización que se puede vivir en el entorno escolar, sino también pensarnos como actores que podemos transformar las consecuencias. Esto es sumamente importante porque a pesar de que la Ciudad de México es uno de los lugares donde más ha avanzado en términos de derechos humanos y de acompañamiento a estas intersecciones, también es importante decir que en términos de acompañamiento a estos grupos todavía hay mucho por hacer. Específico, por lo que se vive en términos de patologización, o sea, tratamiento de estas identidades como enfermas, disciplinamiento o castigo por no acoplarse a las identidades normativas que se piensan en un espacio escolar, y normalización, que viene con estas tres caritas amarillas que trata de implicar que muchas personas que pertenecemos a estos colectivos a menudo tratamos de ser apagados en nuestras demandas sociales o en la forma en la que queremos validar nuestras luchas políticas. El objetivo de esta investigación, entonces, es identificar los mecanismos de autodefensa y autocuidado que generan las redes de personas sexodivergentes y neurodivergentes en las prácticas educativas tradicionales, a partir de un análisis documental y de experiencias sociales de las personas que pertenecemos a esos colectivos para promover una visión de derechos humanos vivos que abone a la justicia social y a la autoorganización. De color rojo van a encontrar algunos términos que la teoría de la complejidad, que todo lo que hemos visto hasta el momento en el posgrado, me han acompañado, entre ellos lo que tiene que ver con redes, autoorganización, teoría del caos y otro tipo de términos que ya en investigación estoy empezando a utilizar. El problema de investigación es cómo las personas sexodivergentes y neurodivergentes promovemos con nuestras redes y formas de autoorganización prácticas educativas que velen por estos derechos humanos y que parten del caos como una mirada no estatista a las dinámicas de poder o contrapoder. Y pues los objetivos específicos tienen que ver con la documentación de los abusos en entornos educativos, la identificación de estructuras de dominación en el espacio escolar y promover el ejercicio de una reivindicación de derechos humanos, por lo cual mi investigación no solamente va hacia narrar las situaciones, sino reconocer todo lo que está ahí convalidado en mi conflicto social. Para ello, en este momento en pantalla están encontrando los macrosistemas que se encuentran en mi problema, por ejemplo, el principal, el sistema educativo, el sistema de salud colindante, las estructuras de poder de color naranja y las narrativas sociales que en el entramado generan en el centro mis tres problemas principales que ya les narré hace unos momentos: patologización, normalización y disciplinamiento.
Para ello, quiero agradecer muchísimo a mi materia de metodología de investigación porque me ha dado mucha claridad en términos de cómo poder explicar esto en términos de la interrelación entre sistemas. Aquí en pantalla van a encontrar mi propuesta del diagrama de Ishikawa, en la que se generan 6 campos que están atravesados entre ellos. Para comenzar, las identidades sexodisidentes y neurodivergentes en la parte de derecha, las estructuras de opresión y las narrativas encontrándose en medio, y los 2 macrosistemas que me parecen particularmente muy importantes para mi investigación, que es el sistema educativo y el sistema de salud. Por razones de tiempo no podré detallar cada uno de estos puntos, pero me parece muy importante que podamos traducir las sinergias que se encuentran aquí. Por ejemplo, el control del cuerpo y la sexualidad cuando hablamos de las sexodisidencias, o del capacitismo estructural que valida el condicionamiento y las estructuras de dominación hacia personas que vivimos con alguna discapacidad psicosocial. En este sentido, mi propuesta es revisar cómo el sistema educativo va generando o va reforzando estas estructuras de opresión, estos relatos o narrativas sociales de dominación, y cómo también se ve secundado por un sistema pues científico muy disciplinario que tiene que ver con el sistema de salud. Para ello, entonces, hasta el momento de mi investigación, pues ya he hecho una revisión de las fuentes, ya he hecho algunos modelos teóricos y de acompañamiento para lo que quiero generar, y en los próximos meses yo espero ya empezar a bajar la teoría a la redacción y puntualmente generar la investigación-acción participativa con talleres, modelos de carta y correspondencia autobiográfica y otros recursos que me permitan justamente llegar al centro de mi investigación, que es lograr el reconocimiento de las disonancias, o sea, grupos neurodivergentes y sexodisidentes, para generar herramientas de protección y autoprotección. Como sabemos, mucho del modelo educativo de la Universidad Nacional Rosario Castellanos no es solamente generar investigación en abstracto, sino es crear investigación en concreto. Para ello, en la liga que está aquí, de Genially, que en unos momentos incorporaré en el chat, genero ya un modelo mucho más profundo de todo el alcance de investigación que tenía hasta el momento, y la idea es en los meses siguientes, pues empezar a abordar ya los temas, empezar a hacer el análisis más profundo, y pues llegar al punto que a finales de este año pues ya tenga un avance mucho más importante en la investigación. Ahí aparece mi correo electrónico, y pues agradezco estos minutos en los que atendieron mi proceso de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta puntual presentación. Y bueno, comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Le doy la palabra al doctor Hugo García Marín. Adelante, Hugo. Muchas gracias, compañeros, compañeras, estudiantes, y por tu presentación, Vidal. Muchísimas gracias, muy concisa. A mí me parece que tienes un gran tema, un tema muy interesante, y lo único que yo voy a darte son algunas recomendaciones, especialmente metodológicas, que creo que te pueden ayudar. En primer lugar, tiene que ver con definir el tipo de investigación. En algunos puntos, tanto en el documento como en tu exposición, todo apunta que lo que quieres establecer es una investigación descriptiva, que comienza con cómo es esta vivencia, cómo es esta experiencia. Pero también en algún punto de tu misma exposición estableces que como que quieres establecer cuál es el cauce que pueden dar esas experiencias, o que ya dan estas experiencias, tanto política como institucionalmente. Entonces, aquí lo que yo veo es que además de la pregunta cómo, que es descriptiva, hace falta que tú mismo te preguntes para qué. O sea, lo que quiero conocer, ¿para qué quiero conocerlo? Es decir, hacia dónde busco dirigirlo, hacia dónde pretendo que esa respuesta política vaya encaminada, si esto va a derivar en algún proceso de política pública, o hacia alguna normativa, o únicamente incluso que se puede quedar en el aspecto descriptivo, pero que esa descripción nos debe generar algo, ¿no? Entonces eso es lo primero que creo que le hace falta, pero que va muy bien tu investigación. En segundo lugar, y por lo mismo, creo que hace falta situarla. Entiendo muy claramente que es un problema que atraviesa todo el sistema educativo,
pero hay que recordar que aunque estemos hablando de un tema de la complejidad, es importante poderla situar tanto en espacio como en tiempo, considerando desde luego que si tú lo sitúas en lo local, debes considerar lo global, y que si sitúas en algún momento histórico o presente, por ejemplo, hay que reconocer las inercias históricas, en este caso son muy claras, de desigualdad, de exclusión, etcétera, y a lo mejor algunas proyecciones a futuro. Por eso es muy importante, porque las experiencias que tú nos estás narrando pueden ser muy distintas dependiendo del espacio, el tiempo, el lugar, el nivel educativo, ¿no? No es lo mismo vivir este tipo de exclusiones en espacios universitarios que como exponías, en las niñeces, ¿no? O sea, no es lo mismo, tanto en la capacidad, más bien posibilidad de agencia, no capacidad, posibilidad de agencia y posibilidad de enunciamiento y de eh, justamente de dirección, que en otros espacios. Pues valdría muy bien la pena que, considerando que hay que situarlo, pudieras establecerlo en la Universidad Rosario Castellanos o a nivel de medio superior, entalado, o sea, como poder establecer al menos un lugar que permita situar y de ahí abrir este abanico que nos presentaste de manera muy interesante, ¿no? Y por último, para no tomar tampoco más tiempo, eh, creo que hace falta establecer un lugar de vinculación, de relación de los dos elementos que estás considerando centrales, que es tanto los grupos sexodivergentes como neurodivergentes. Es decir, es verdad que comparten, como bien comentaste, elementos de exclusión, y que pueden ser muy similares esas mismas dinámicas de exclusión, pero también habrán particularidades de grupos, además, que a lo mejor no se adscriban a los dos al mismo tiempo. A lo mejor habrá uno que se adscriba a uno y no al otro, por poner un ejemplo. Entonces, dentro de tus diagramas que ponías de los sistemas, yo creo que también vale la pena encontrar los puntos de encuentro y los puntos de diferencia de las dos expresiones. Es muy importante para no ponerlos precisamente en un mismo grupo y decir son exactamente iguales, sino hacer ese reconocimiento de las similitudes y de las diferencias dentro de ese mismo sistema complejo, ¿no? Y creo que eso te va también a ayudar mucho. Y lo dejaría yo con estos tres elementos. Creo que va muy bien tu investigación. Además, una presentación muy elocuente y muy respetuosa de los tiempos. Así que muchísimas gracias por tu exposición, y de mi parte sería todo. Muchísimas gracias, doctor Hugo. Ahora le cedo la palabra al doctor Ignacio para que pueda hacer sus comentarios a la presentación del estudio. Gracias. Muchas gracias, muy amables, buenas tardes. Preparé un breve texto que les haré llegar de manera específica a cada una de las personas que estén exponiendo el día de hoy. Agradezco la oportunidad para haber leído la propuesta titulada Entre sollozos y sonrisas, divergencias en las escuelas. Me parece una temática muy pertinente, bastante actual también, y sobre todo relacionado con el contexto contemporáneo en términos de los planteamientos que realizas, que si bien son amplios, son también interesantes. Quizás ahí la pregunta es si consideras que el tiempo podría ser el apropiado para que pudieras profundizar a los niveles de un doctorado en términos de ambos. Tú nos comentarás más adelante esta cuestión. Em, y los comentarios que voy a hacer igual van en una tónica constructiva, con afán de que se pueda aportar algo al trabajo, no de manera negativa. Yo recomendaría o quisiera, también entiendo que la presentación no puede ser tan extensa, quizás ya lo tienes por ahí, los conceptos como sistema adaptativo complejo, caos, derechos humanos vivos, representación sociocultural digna, que cuenten con las corrientes teóricas descritas desde las cuales se articulan, y también los referentes académicos que respaldan estas propuestas, que reitero, quizás no lo estamos viendo por el tiempo en la presentación, pero si ya lo tienes por ahí, palomita, ¿sale? Para que eso esté por ahí presente. También sería muy interesante la inclusión, lo que ya comentamos en algún momento, quizás la misma postura de Edgar Morán desde teoría, desde sistemas complejos, pedagogías críticas, quizás de Paulo Freire. Podría haber ahí algunos elementos que podrían ser útiles. Puntualizar en el caso de el concepto de caos,
que, como aparece mencionado en la propuesta, sería también muy bueno tenerlo en este caso como un eje interpretativo, pero también desde dónde se está entendiendo el caos, a partir de una categoría epistémica, de una metáfora política, de herramienta metodológica, simplemente para que quede bien asentado. Recuerda que en todo trabajo académico hay que tomar un posicionamiento desde el cual vamos a ir haciendo planteamientos, entonces con ello sería muy interesante para que ya quedara por ahí abordado. Preguntar también desde qué autores se ha trabajado esta noción, sobre todo en un marco teórico no estatista y de justicia social. En el caso de lo que continuamos por acá, interseccionalidad y el enfoque de clase social, mencionas que se trabajará con personas jóvenes, sexodivergentes y neurodivergentes, con capital social de clase media como mínimo. Me surgió por ahí la duda, la pregunta, ¿por qué no trabajar con estratos populares o situación de mayor vulnerabilidad económica? Igual ya seguramente lo encontraré por ahí en la tesis. Y también, ¿cuáles serían esos criterios de inclusión y reflexionar sobre las implicaciones tanto éticas como políticas? En cuanto a la parte metodológica, se menciona el análisis documental, también de experiencias sociales. Sería bueno aclarar el enfoque, que reitero, no sé si se me pasó a mí, pero no sé, igual si lo tienes por ahí. Si será etnografía crítica, metodología participativa, análisis de discurso, triangulación cualitativa. Basé esto en lo que recibí de resumen. Algunas cosas ya las chequé por acá en la presentación, pero estoy dando lectura. Igual lo hago llegar posteriormente para que lo tengas. La pregunta de investigación es extensa. Creo que a partir de ello podría trabajarse un poquillo más para delimitar. Creo que esta parte de la delimitación, como mencionaba hace un momento el doctor Hugo, sería bastante bueno darle otro vistazo en términos de cuestiones que ya hemos tratado. Por ejemplo, temática la veo bastante clara. Da la delimitación social, quizás sería bueno agregar algunos elementos de limitación geográfica y también lo que comentábamos, el estado de fase del sistema, en qué momento se tendrá que hacer una delimitación relacionada con lo temporal para que esto pueda ser de ayuda en la manera en que puedas focalizar y profundizar la investigación y que se pueda llevar de la mejor manera. No tuve oportunidad de ver acá en los materiales proporcionados las referencias. Igual eso sería bueno checarlas para quizás a partir de ello comenzar a hacer una lectura y una selección. Reitero, me parece una propuesta muy interesante, potente, sobre todo en la temática y el aporte que quiero hacer es sobre todo para considerar tiempos, considerar temáticas, sobre todo relacionando, perdón, con la profundización que quieras lograr en este caso. Me gustará mucho ver el avance que se va teniendo, si se pudieran también fortalecer estos elementos que reitero, quizás no los estoy viendo y de antemano una disculpa porque sé que lo que están desarrollando en extenso no se puede reflejar en 10 minutos, pero la idea es esa, que podamos aportarles de manera útil, ¿sale? Me parece que será también una contribución importante en el campo de educación crítica, en términos también de derechos humanos y epistemologías no normativas. Felicidades por el uso del tiempo y también por la elección de la temática. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por los valiosos comentarios y yo creo que también las preguntas pueden ser un detonante para ir revisando los elementos que hay que afinar en el trabajo escrito y en la presentación. Y bueno, vamos a dar continuidad con el estudiante número 2, que es Juan Carlos Loranca Bravo, que presentará su trabajo titulado Abandono escolar, un estudio sobre creencias, valores e ideas que sostienen los estudiantes que ingresan a la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas, un estudio cualitativo de sus estructuras mentales y axiológicas. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes, muchas gracias. Presento un segundo, por favor. Si me pueden indicar si ya se ve, si son tan amables. Afirmativo, sí. Tenemos visual, sí. Gracias, qué amables. Pues muchas gracias, doctores. Inicio mi tiempo.
Sobre todo quiero presentarle lo que han sido los avances de esta investigación, que como ya leyó la doctora, tiene este título. Me gustaría primero plantear la postura epistemológica desde que se construye esta investigación. Su naturaleza, sobre todo, es cualitativa, lo que implica ya una complejidad porque en este caso el investigador pues ya se vuelve un instrumento. La idea es tener una entrevista a 7 estudiantes, perdón, de la licenciatura en Mercadotecnia y Ventas de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se aplicará una entrevista semiestructurada para poder realizar una codificación abierta y tener unas conclusiones en la interpretación hermenéutica interpretativa. Esta investigación, como ya lo dije, su naturaleza implica una complejidad social para lograr una autoorganización adaptativa y resolver un problema que encontramos en nuestra ciudad. Voy a partir del problema que tenemos como hecho material objetivo, que en el año 2021-2022, cerca de 345 estudiantes abandonaron los estudios superiores. Esto tuvo un incremento, como dato el 5.7, que da la cantidad de 636,000 estudiantes que abandonaron la licenciatura, abandonaron esta sana intención de lograr un estudio superior. Esto por el INE, tanto del 2022 como 2024. Nuestra Constitución de la República Mexicana, en el artículo 3, nos marca que la educación tiene que ser garantizada. Tanto es así que actualmente se dan apoyos como becas, que en la cual se manifiestan, en el cual la economía es uno de los rubros que se busca atajar. Así tenemos la beca Benito Juárez, que da 1,900 pesos bimestrales, y el beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que da 5,150 pesos, entre estas las más representativas. Pero lo real es que no está llegando a suceder esto. A nivel macro, seguimos teniendo el problema que no lo se ha solventado con la economía. Primero, porque a nivel macro tenemos que el sistema educativo no está siendo eficiente desde nuestra perspectiva, porque no está teniendo intereses personales. Lo que tendría que ser que el estudiante esté motivado porque existe el apoyo económico, apoyo de transporte, apoyo alimenticio, realmente la política o reforma educativa se está quedando simplemente en que seguimos teniendo estudiantes que abandonan su licenciatura. Por otra parte, de las políticas públicas que no están teniendo el alcance para establecer normativas y medios que ayuden al estudiante a lograr sus metas. Y sobre todo que también a nivel macro encontramos que se está efectivamente solventando un tema económico, pero estamos perdiendo en economía, dado que no es lo mismo un ingreso a nivel licenciatura que un ingreso a nivel demostrador. A nivel micro nos llegamos a cuestionar en esta investigación, que es lo que ha ido fraguando este pensamiento, el hecho que está sucediendo con las familias, que no hay un tema axiológico que esté logrando que los estudiantes tengan una estabilidad. ¿Qué influencias está recibiendo el estudiante universitario, en este concreto de nuestra universidad, por el cual no está llegando a cumplir estos fines que la Constitución debería recalcar, y que después en la misma Constitución, nuestra Constitución dice que no se asegura la educación profesional en un paréntesis del número 3 de la Constitución? Por otra parte, tenemos también el alcance de las universidades que están perdiendo estudiantes por no tener una solidez académica, y también lo que es el problema de los estudiantes que se presentan con una falta de atención emocional, una falta de atención psicológica, como son las frustraciones, ansiedades y desmotivaciones. Este estudio se presenta como multidisciplinar, especialmente porque tenemos estos campos que se están desarrollando desde la sociología, desde la filosofía, la psicología, la ciencia política y axiología, con los autores que se les presenta, buscando encontrar la fractalidad entre ellas, como lo rizomático que podría ir en contra de la linealidad, ¿no? No es un estudio lineal, por lo tanto tratamos de ir a la transdisciplinaridad e interdisciplinaridad de estas materias para poder lograr en el documento una explicación teórica en el cual se ha reflejado en el estado del arte en los siguientes conceptos. Por una parte, la subjetividad requerida, dado que hablamos, reitero, de un estudio cualitativo. En segundo lugar, las creencias e ideas.
que posiblemente podríamos enfocarlo desde la subjetividad, pero lo estamos separando como un campo a desarrollar que se tiene que encontrar a través de los estudiantes que se van a entrevistar en un determinado momento. El tercer lugar, los valores personales, familiares, sociales, como una fuente de motivación para los estudiantes. Y en cuarto lugar, las estructuras axiológicas mentales, entendiendo esto como el proceso racional que el estudiante decide en un determinado momento: quiero estudiar, tengo unas motivaciones, pero lo abandono porque tengo algún problema, en este caso puede ser personal, económico, social, etc. Como supuesto, al ser una investigación cualitativa, sabemos no tiene una tesis, una hipótesis, mejor dicho, sino un supuesto, dado que no sabemos cuál será la realidad que se va a enfrentar. Nosotros, nuestro supuesto que hemos redactado se redacta de la siguiente manera. En este estudio se procede, leo textual, teniendo como idea inicial que los estudiantes tienen una vivencia subjetiva construida a partir de creencias, valores e ideas que los sostienen al ingresar en las universidades y que les permite perseverar durante su proceso formativo, como también les puede afectar, causando que el rechazo de un bien personal, como es el estudio profesional, pase a un segundo término y que en su formación profesional entre en juicio y se abandone. Es decir, que sus estructuras mentales y axiológicas, que eran el fundamento, se construyan ahora a partir de una decisión de no continuar. Les presento el objetivo general de la investigación, el cual es analizar cómo los estudiantes de Mercadotecnia y Ventas de licenciatura construyen un sistema axiológico de sentido personal y social, en el marco de que sus trayectorias escolares y en relación con el fenómeno del abandono universitario les afecta. Como objetivos particulares, describir cómo se representan los significados de los estudiantes que ellos atribuyen a sus experiencias educativas y su permanencia o desvinculación al sistema universitario. El objetivo particular, en segundo rubro, es interpretar las narrativas de los estudiantes en torno a sus creencias, valores y decisiones, como dice Deleuze, que tiene que conocerse qué es la forma en que lo viven los estudiantes, no tanto en la teoría, que ya tiene una complejidad, sino en la complejidad de la estructura que el estudiante ha construido en nuestra ciudad. Y estamos hablando nivel económico, nivel social, nivel familiar, relaciones interpersonales, transdisciplinares y también en su relación con la situación universitaria académica. Por otra parte, como preguntas generales que se presentan, la primera pregunta general es cómo construyen los estudiantes de Mercadotecnia y Ventas su sistema de valores, sentidos personales y sociales en relación con su experiencia universitaria y su decisión de continuar o abandonar su estudio. Por otra parte, los objetivos particulares, qué ideas manifiestan los estudiantes sobre el sentido de estudiar su proyecto de vida y el valor de educación, y finalmente, de qué manera influyen las creencias y valores personales de los estudiantes en sus decisiones académicas y su vínculo con la universidad. Esto para poder crear un instrumento en su determinado momento, así como lo dice nuestro doctorado, que les podamos ayudar a darles herramientas que realmente les ayuden a construir un futuro en el cual puedan lograr su meta. Actualmente se está construyendo el marco teórico a partir del estado del arte que se presenté, en el cual el estado del arte ha contemplado los últimos 5 años de estudio, ha contemplado los autores que se mostraron en su momento y estamos también realizando el marco contextual para poder concretar este estudio, a qué nivel de licenciatura se lograría. Las recomendaciones que me tienen tendrían que ser estudiantes que propiamente no he impartido curso, y estamos sobre todo también creando lo que es el instrumento de una batería para poder hacer las entrevistas y que logren el objetivo. Como conclusión, quiero agradecer a los 2 doctores que ya tenía el gusto de conocer, agradecer a la doctora que está siendo nuestra colaboradora, y con esto daría conclusión mi exposición. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. También tuviste mucho respeto al tiempo y bueno, doy la palabra al doctor Hugo García Marín para que pueda hacerte una retroalimentación. Gracias. Muchas gracias. Igual que con la exposición anterior, el ánimo de los comentarios son para tratar de robustecer la investigación en curso.
En primer lugar, me resulta llamativo que aunque la idea es asociar una investigación cualitativa con, digamos, la ausencia de una hipótesis o incluso de una variable explicativa, ya partes de una explicación a priori. Es decir, que el abandono está directamente relacionado con cambios en la estructura mental. Es decir, ya está siendo tu variable explicativa antes de comenzar con la investigación, lo cual puede significar un problema. Lo digo porque hay algunos elementos que creo que podrías revisar y considerar. En primer lugar, considerar los determinantes sociales. Es decir, los cambios o las cosas que están en torno al abandono puede ser algo económico, puede ser algo político, cultural o una contingencia. No necesariamente un cambio en la estructura mental, en el conjunto de valores, normas, creencias. A lo mejor únicamente me quedé sin trabajo y yo estudiaba y trabajaba al mismo tiempo y simplemente pues tengo que, mi necesidad material me implica que me tengo que dejar, ¿no? Y entonces ya no necesariamente explicaría, y esto, considerar esto nos llevaría a pensarlo justamente desde la complejidad, ¿no? Que si nos viéramos muy, digamos, en el lenguaje cualitativo, que sé que no es lo que tú pretendes, pues más bien considerar variables de control, ¿no? ¿Cuáles son los otros elementos que influyen en el objeto de estudio, en este caso, en los jóvenes, en los estudiantes de mercadotecnia, y que pueden estar propiciando el abandono de sus estudios, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y precisamente abonando en esta misma línea, es que la subjetividad no puede conocerse únicamente a partir de métodos cualitativos. También se puede desde métodos cualitativos. El bienestar subjetivo, así es como se plantea. Estas encuestas que tratan de establecer la felicidad de las personas y que aparece ahora en México, las personas son más felices o menos felices, sí tratan de acercarse a elementos subjetivos de las personas. Y lo digo porque creo que valdría la pena que consideraras métodos mixtos, especialmente por lo que estás tratando de explicar. Si lo dejas únicamente en lo cualitativo y en 5 entrevistas o 10 entrevistas, tú lo que nos vas a ofrecer al final de tu trabajo no es una explicación de la comunidad estudiantil, sino de esas personas. No necesariamente lo que esas personas van a relatar dentro de sus propias vivencias es algo que se podría considerar fiable para extrapolar a toda la comunidad o a todos los estudiantes de esa que tú estás tratando de explicar qué es lo que ocurre con ellos, con ellas. Entonces, yo aquí consideraría también, como parte también de la complejidad, los métodos mixtos. Una forma en la que tú puedas considerar también elementos cuantitativos que tengan una relación con los elementos cualitativos que te ayuden a explicar lo que tú ya estás planteando. Y lo digo porque, de hecho, en tu planteamiento del problema así comienzas diciendo, hay tantas personas que tienen el abandono, tantas personas que tienen tales características, esta población, y después parece que lo empieza a aterrizar a unos cuantos. Entiendo que puede ser una decisión digamos, por tiempo, por la posibilidad de poder tener acceso a la comunidad, pero que valdría la pena complementar con otros elementos. O en todo caso, si no se pudiera tener una elaboración digamos, de encuesta, podrías explorar también grupos focales, por ejemplo, otros elementos que te pudieran ayudar a poder generar esta información que es lo que tú quieres, ¿no? Y finalmente, en esta misma línea, tratar de reforzar el elemento de la complejidad. A lo mejor vendría bien no considerarlo únicamente como sistema, sino como, digamos, como una idea de ciencia, una forma en la que tú vas a poder aproximarte hacia un fenómeno de estudio. Y aquí creo que valdría la pena a lo mejor poner en juego desde la complejidad todos estos elementos que te estoy comentando. Me parece que es un buen avance por el tiempo que llevas en el doctorado y muchas gracias por tu participación y espero que vaya todo muy, muy bien. Muchas gracias, doctor Hugo. A continuación, le cedo la palabra al doctor Ignacio para su respectiva retroalimentación. Adelante, doctor.
Muchas gracias, muy amable. Estimado Juan Carlos, buenas tardes. Ok, bueno, antes de iniciar con los comentarios, me gusta la cuestión que hay, el interés por la subjetividad de estudiantes como un objeto de estudio me parece relevante y me parece que es poco abordado también la cuestión de con relación a los estudios de abandono escolar. El hecho de que lo estés trabajando con la UNRC me parece un acierto, me parece que eso puede aportar información muy interesante en términos de futuras estrategias y sobre todo tener un panorama diagnóstico con relación a tu temática. También el valor del enfoque cualitativo en una problemática compleja lo considero interesante y esta intención que muestras de una intervención constructiva con sensibilidad ética y formativa, pues creo que también es de los puntos positivos, de los puntos fuertes del planteamiento. Con relación a la temática, considero también en el contexto de la educación superior que es relevante y sobre todo en el caso de la UNRC por la vocación incluyente y el fuerte compromiso social que tiene la institución. Em, Continuando con los comentarios, de igual manera hacerlos en la tónica, como lo he externado en las sesiones que hemos tenido, de enriquecer y poder aportar en términos del trabajo. De igual manera, y como en la exposición que antecedió, entiendo que hay más contenido que ya se ha trabajado, pero partiré de lo que pude ver. Ya tú me dices si lo tienes por ahí o si te puede ser útil el comentario, ¿sale? Por ejemplo, que tengo por acá una anotación, a manera de pregunta, si la complejidad aquí en la investigación será un enfoque epistemológico, como en el caso de Morán, o solo se utilizará como sinónimo de problema multifactorial. Creo que sería interesante hacer esa distinción en el trabajo para poder fortalecer en términos de coherencia. De igual manera, con la cuestión del problema de investigación, mencionabas por ahí dimensiones personales, estructurales y sociales. Creo que sería bueno la puntualización de que se observara si, por ejemplo, el abandono escolar como fenómeno social, como expresión subjetiva o como síntoma de desigualdad estructural, quizás podría ser útil tener por ahí esta delimitación. Focalizar sobre todo para que el diseño metodológico que vendrá posteriormente ya pormenorizado pueda estar mejor encaminado o si ya lo tienes por ahí, simplemente hacerle check en palomita en el checklist. Muy bien. De igual manera, en el caso de la axiología, porque mencionas estructura axiológica como concepto que cuente con su definición y perspectiva teórica correspondiente, si se va a aludir a valores conscientes, heredados, racionales, afectivos, creo que sería bien visto tenerlo por ahí para que pudiéramos ir blindando algunas observaciones. En el caso del marco teórico, tienes autores como Delgado, Miranda López también, etcétera. Sería interesante el ejercicio del diálogo teórico sistemático, ya cuando tengas la totalidad de autores, quizás sugerir algunas referencias de la psicología educativa, de teoría social crítica, epistemologías de la subjetividad, o también podrían caber por allí algunos enfoques socioconstruccionistas en términos del análisis de ideas y creencias de estudiantes. En la sección metodológica planteas entrevistas semiestructuradas, de acuerdo a lo que leí, codificación abierta y axial, y me surgió la duda en términos de cuántos participantes, cuántos perfiles entrevistarás, si habrá algún criterio de selección. Entiendo que será la totalidad de estudiantes de la licenciatura que mencionas, pero para no estar con su posición, sería muy bueno tenerlo por ahí también checado. De igual manera, ¿cómo evitarás algunos posibles sesgos que pudieran darse en términos de interpretación de los discursos? Es algo que se menciona mucho cuando se trabaja con lo cualitativo y de manera cercana a grupos como tal. Me gustó mucho la cantidad de datos que nos mostrabas dentro de la parte introductoria para tener una contextualización sustentada en información que proviene de INEGI, por ejemplo, y de algunas otras instituciones para tener una panorámica general del problema. Eso me ha gustado bastante también. En términos de la parte económica,
Dices por acá que bueno, el planteamiento de lo económico apareció, al menos me dio esa impresión, en, en cuanto al vínculo a necesidades inmediatas, por ejemplo, búsqueda de empleo, etcétera, y nada más cuidar que eso no nos deje en segundo plano las cuestiones relacionadas como creencias, valores, etcétera. Hay que articular subjetivo y material para que lo tengas por ahí en consideración. Sí, en la parte de, bueno, esto ya pensándolo mucho más a futuro, no sé también si se alcanzara la extensión de la investigación, pero me cruzó en determinado momento la pregunta de por qué no replantear el concepto de abandono escolar, sino también verlo quizás en algunos casos como una estrategia de supervivencia o reconfiguración de trayectoria de vida. Ya me dirás tú si por allá se podría hacer esta cuestión. Y me quedo pensando también porque acabo de dirigir una tesis donde se analizaba el factor emocional dentro de lo que ocurre en las aulas. Creo que mencionaste algo de esto, también sería interesante tenerlo por ahí. Y metodológicamente lo que se hizo acá fue un estudio desagregado de casos particulares. No sé si esto pudiera funcionarte bien, ya será cuestión de platicarlo posteriormente, pero dependerá también de la amplitud que se vaya a tener en términos de perfiles a estudiar. Me gusta mucho reitero, la temática, sobre todo que puede aportar información, como lo hemos venido platicando en las sesiones, para que esto no se quede meramente en un escritorio, sino que se pueda traducir en acciones que permitan incidir sobre una realidad, sumar, quizás poner un granito de arena en términos de hacer propuestas para solucionar una problemática. Y esto sería interesante. De igual forma, quizás plantearlo, considerarlo, no sé si el tiempo alcance, pero ¿qué han hecho después de que desertan, por ejemplo, de que hay abandono escolar? ¿Hacia dónde se han reconfigurado estas experiencias? Que también sería muy interesante ver eso, pero ya tú me dirás cómo vas de tiempo, en cuestión a ello, ¿sale? Básicamente estos serían mis comentarios. De igual manera te los hago llegar y siempre en la mejor de las tónicas para ti, para todas las personas que estamos participando por acá, ¿sale? De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ignacio, y por estos comentarios tan pertinentes. A continuación es el turno de la estudiante Sandra Ortiz Avil, que presentará su trabajo titulado El consumo de drogas en jóvenes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Carmen Cerdán, una mirada desde la complejidad. Adelante, Sandra. Perdón, gracias. Buena tarde. Voy a presentar. Un momento, por favor. ¿Me podrían indicar si se ve? Y sí se ve. Afirmativo. Sí. Ok, gracias. Buena tarde. Yo voy a presentar mi proyecto de investigación que está centrado en el consumo de drogas en jóvenes del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, Carmen Cerdán, una mirada desde la complejidad. Y bueno, inicialmente, dentro del planteamiento del problema que ya estoy abordando, quisiera destacar algunos datos que dan pauta y justifican como el poder hacer este estudio. A nivel mundial, el último informe mundial de drogas que se estableció en el 2025, se menciona que hay más de 292 millones de personas que están consumiendo drogas en todo el mundo. Esto generó un aumento del más del 20% en los últimos 10 años. Y algo importante que hay que destacar es que 62 millones de personas en el mundo adicionalmente sufren trastornos por el uso de sustancias, ¿no? 1 de cada 10 personas únicamente reciben tratamiento. Hay evidencia de que para que una persona solicite tratamiento en el ámbito del consumo de drogas, tuvieron que haber pasado por lo menos 5 años para acudir a solicitar este tratamiento.
En nuestro país, cabe mencionar que no contamos con datos actuales. Las últimas encuestas nacionales que se realizaron fueron en el 2014 y en el 2016. En el caso de la encuesta nacional de adicciones que se hizo en el 2016, pues destaca que uno de los grupos prioritarios de atención son jóvenes entre los 18 y 34 años de edad. Hay datos que nos mencionan que han consumido por lo menos alguna vez en la vida algún tipo de sustancia, ¿no? Y entre estos, pues se encuentran estudiantes de bachillerato secundaria, que la tasa llega a más del 17%. La edad de inicio ha cambiado. Actualmente la edad de inicio para el consumo se marca de acuerdo a estos datos a los 13 años y cabe mencionar que las drogas de mayor impacto que se están ubicando aún y cuando no tenemos como datos puntuales es cristal, que son metanfetaminas, ¿no? Y en el caso de la encuesta nacional de estudiantes, se menciona que el 3.3% de estudiantes entre quinto y sexto año de edad, pues han consumido drogas alguna vez en la vida, y esto se dispara un poco para estudiantes a nivel de educación media superior. Y específicamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde se ubica esta escuela, pues se tiene información con datos del Instituto de Adicciones de la Ciudad de México, en Yapa, que más de 300,000 personas mayores de 15 años han probado drogas alguna vez en la vida. En nuestro país, pues manejamos que es alcohol y tabaco como las drogas permitidas, digamos, y fuera de estas drogas, pues se encuentran todas aquellas que no están incluidas para su consumo en un marco legal. Les voy a hablar un poco del Instituto de Educación Media Superior. Los institutos de educación media superior tienen su origen en el año 2000, a partir de que se empezó en la alcaldía Iztapalapa, a través de la organización de vecinos, impulsar una oportunidad de estudio para jóvenes que quedaban excluidos del sistema educativo de educación media superior. Entonces, todo el origen de los GEMS tiene una movilidad social, digamos, es algo que me gustaría rescatar. Y bueno, finalmente, por ejemplo, el Instituto de Educación en donde voy a realizar esta investigación, que se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, está dentro de una colonia de alta marginalidad social con muchos problemas de consumo, de venta, de drogas. Y finalmente, pues también esta escuela tiene sus orígenes en una movilidad de la colonia. Esta escuela está ubicada en lo que antes era un terreno que utilizaba una comunidad jesuita para apoyar a la comunidad cercana y que lo cedieron, ¿no? En la escuela pues también tiene diferentes problemas, pero algo importante es que se ha identificado el consumo problemático de sustancias con los jóvenes que estudian. Tienen una plantilla de más de 900 estudiantes. Bueno, finalmente yo trato de ubicar en este planteamiento de problema que el consumo de drogas no se puede explicar desde una mirada reduccionista, y que nosotros en la investigación estaremos como tratando de permear y justificar que el problema es un fenómeno multidimensional. Actualmente existe mucha evidencia de cómo abordar la prevención y el tratamiento del consumo. Sin embargo, muchas de estas intervenciones son a nivel reduccionista y se ve el problema desde un enfoque de salud o de seguridad. Las categorías que he definido para poder abocarme en el desarrollo de la investigación es consumo de drogas, juventudes, verlo desde la parte del modelo socioeducativo y de la justicia social. Estaré yo incorporando primordialmente como sujetos de investigación a los jóvenes estudiantes de esta escuela entre 15 y 19 años de edad, y también se está tratando de incorporar la perspectiva de la comunidad escolar en general, que tiene que ver con los docentes, padres y madres de familia y las autoridades escolares. Cabe hacer mención que al iniciar yo como la propuesta, yo traía un enfoque totalmente reduccionista, pero con la posibilidad de poder incorporar las observaciones de mi comité asesor y de las clases que he tomado a lo largo del doctorado, pues he ido modificando esta visión para poder hacer una visión más integral y no que se enfoque únicamente al consumo por sí solo. El objetivo general que tengo hasta ahora ya plasmado, pues tiene que
ver con contribuir con un análisis del consumo de drogas en jóvenes estudiantes del James Carmen Serrat, que desde la complejidad incorpore la interacción de factores individuales, familiares, escolares, comunitarios y estructurales para comprender los patrones emergentes y sus implicaciones en la construcción de estrategias integrales de prevención, ¿no? Me ha costado trabajo incorporar este objetivo, pero con el comité ubicábamos que tal vez la investigación va a ser contribuir justamente desde otra mirada al poder integrar propuestas de intervención transdisciplinarias y que pueda también identificarse como todas estas dinámicas que son emergentes, no lineales, a partir de las personas que tienen consumo en el entorno que estamos hablando de la escuela. La investigación también pues pretende ubicar desde esta mirada todo lo que tiene que ver con el contexto cultural, social, las relaciones interpersonales, la identidad y autoimagen, y así como las narrativas y oferta y demanda, pero enfocados todos desde una mirada de juventudes. Inicialmente yo traía el concepto de estudiantes, pero ubicábamos que ese concepto tiene que ser más amplio, entonces tendré yo que estar hablando desde un enfoque de juventudes y también ubicar que este problema pues está involucrando a partir de un desequilibrio, tanto a nivel individual como colectivo, ya que en el plan individual, el que una persona tenga un consumo inicial o problemático, pues empieza a generar toda una merma y problemáticas en su rendimiento académico, en la parte de su salud física y mental y sobre todo entre la relación que tiene entre pares y en las familias. Y verlo desde la parte de la comunidad, pues es también incorporar una visión más integral, las problemáticas y la mirada que puede tener dentro de la escuela esto y fuera de la escuela. Como pregunta de investigación, he definido cómo interactúan los factores biológicos, psicológicos, sociales y económicos en la emergencia de patrones de consumo de drogas en los jóvenes del James Carmen Cerdán y de qué manera cambios emancipatorios en el entorno generan efectos positivos en el patrón de consumo. La propuesta y la ruta de abordaje metodológico que hasta el momento he estado trabajando, pues tiene que ver principalmente con la definición del problema de investigación y he definido ya alguna parte teórica que debo de considerar y que ya empecé a desarrollar desde la parte del consumo de drogas, algunos como referentes que tiene que ver con el enfoque riesgos-protección, teorías del aprendizaje social, la teoría de la conducta planificada. En el caso de juventudes, también tendré que estar revisando y desarrollando teorías de la representación social, teorías del capital social, la teoría del ciclo de vida. En el modelo socioeducativo, la teoría del capital cultural, pedagogía crítica, teoría del compromiso y también incorporar el eje de justicia social que tiene que ver con toda esta teoría de la justicia como equidad, la ecología de la desigualdad y la interseccionalidad. Estoy considerando un diseño de investigación mixto en donde tendría que ya incorporar un enfoque de investigación-acción participativa, ubicar una cuestión cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas semiestructuradas, cuestionarios, mapeos, técnicas participativas y ubicar un instrumento que se llama DUSI, que entre otras cosas mide conducta, salud, competencia social, desempeño escolar y uso de drogas. En este caso, estaría yo ahí incorporando un componente cuantitativo. Y bueno, finalmente, pues el análisis de datos se pretende que se haga a través de una triangulación, hacer los análisis de narrativas y de ser posible hacer una devolución tanto a la escuela y promover la participación de los jóvenes a través de un foro escolar. Pues muchas gracias, traté de ser muy breve y este es mi correo y espero pues haya sido un poco clara con la exposición. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias por esta presentación, Sandra. Vamos a dar paso a las retroalimentaciones y cedo la palabra al doctor Hugo García Marín. Adelante, doctor. Muchas gracias. Hola, Sandra. Me parece un tema muy interesante, muy pertinente, además, muy necesario. Yo solo quiero comentar algunas recomendaciones que creo que te pueden venir bien. En primer lugar,
yo sé que va comenzando, pero hay que tratar de hacer más uso de, digamos, de la complejidad como herramienta, no como un fin. En algún punto del documento que nos proporcionaste decías que esta investigación va a funcionar para aportar evidencia del estudio en la complejidad. Y más bien la intención es que la complejidad te pueda apoyar, ya sea como una cuestión epistemológica o como una cuestión a partir de sistemas. En este sentido, yo creo que tienes algunos elementos en donde la complejidad es muy clara desde un principio. En primer lugar, el vínculo entre sustancias psicoactivas y salud mental. Hay evidencia científica de que hay una relación muy cercana y que muchos de los problemas de adicciones derivan de problemas de salud mental. Pero esto nos da pauta a estudiar los determinantes sociales, culturales, políticos, individuales y de todo tipo de la salud mental. Y ahí tenemos un primer elemento que tiene que ver con la complejidad. En segundo lugar, y que tú ya tienes ahí los elementos, creo que tienes amplio conocimiento respecto a cuáles son los elementos, los agentes y las estructuras que se relacionan con esto, pero lo que hace falta, o más bien lo que sería el siguiente paso, es establecer las relaciones que hay entre cada uno de ellos. Es decir, los jóvenes estudiantes que sufren algún tipo de adicción, y ahí habría que además distinguir entre consumo y adicción, porque se puede tener un tipo de consumo que no es adictivo y por otra parte uno que sí lo sea. Entre los estudiantes que consumen, ¿cómo es la relación que hay con la institución, en este caso con la escuela, con los profesores que vienen siendo el elemento central de vinculación entre la institución y entre los jóvenes estudiantes, sus compañeros, la comunidad y la familia? Tienes estos elementos en lo que tú nos acabas de exponer, pero lo importante es establecer la manera en la que se relacionan con la población que tú estás estudiando. Entonces, estos dos elementos, creo que puedes tú hacer uso de la complejidad de manera más, insisto, como herramienta para poder abordar tu tema. En segundo lugar, creo que valdría la pena hacer una revisada por ejemplo, para lo que tú tienes pensado hacer, que te gustaría a lo mejor que termine siendo como una acción participativa y que aquí lo que vale la pena es preguntarse si quieres que derive en una política pública, en una acción de incidencia, en una campaña de salud mental o en una campaña de comunicación, lo que sea que tú quisieras que puede derivar. Creo que valdría la pena revisar lo que se ha escrito a partir de la perspectiva de reducción de riesgos y daños, que es una perspectiva que no pretende estigmatizar el consumo de sustancias, sino de qué manera se puede establecer un consumo que evite la mayoría de los riesgos que están asociados a ese consumo para aquellas personas que no pueden dejar de consumir, ¿no? Esto es muy importante pensando en que tú pretendes dar una perspectiva multidimensional y que además no sea, tenga una estigmatización, ¿no? Y que pueda servir para un acercamiento. Y en este mismo sentido, yo cuidaría el uso de la palabra drogas. Es común, personalmente no tengo ese problema, pero una de las formas en las que está comprobado que es, digamos, de mejor forma acercarse al fenómeno para que no se entienda de una manera estigmatizante, pero especialmente securitizante, es con sustancias psicoactivas, ¿no? Y que esto aparte nos da a una gama mucho más amplia de estos elementos, que creo que es también muy importante. Y en tercer lugar, te recomiendo que te eches un clavado a el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Está disponible en línea y generan constantemente diferentes documentos. Aquí apenas acaban de sacar uno de este mismo año, que se trata de cuál es la demanda, por ejemplo, de tratamiento por consumo de sustancias en México en el 2025. Todos esos son datos oficiales y que creo que te pueden venir muy bien para utilizarlos con lo que ya tienes, ¿no? O sea, te lo puede ayudar a reforzar. Entonces, estos son mis comentarios generales. Entiendo que va avanzando la investigación y que habrá ajustes metodológicos que hacer y demás. Por eso lo estoy dejando más bien como elementos que creo que podrías
a partir de tu tema, retomar esta idea del enfoque de reducción de riesgos y daños, las relaciones que pueden tener estos diferentes actores que tú ya tienes muy bien identificados y el uso de la complejidad. Finalmente, creo que para tu diseño, al final, que vayas a hacer, ya sea de intervención o no, valdría la pena que te echaras también un chapuzón en aquellas buenas prácticas, que se han dado en contextos como el que tú comentas, ¿no? O sea, ya hay trabajos para que no partas de cero, que a lo mejor contemplan mucho de las dimensiones de análisis que tú estás usando y que generaron algunos proyectos de incidencia que tuvieron buenos resultados. Entonces, valdría la pena también buscar similares para poder también de ahí retomar algunas ideas y que esto pueda llegar a buen puerto. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. De nuevo, felicidades, es un tema muy importante, insisto, pertinente, y pues espero que te sean útiles mis observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo. Y cedo la palabra al doctor Ignacio para su retroalimentación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Un segundito. Ahí estoy a la cámara. Muy bien. Bueno, me parece también un tema muy, muy relevante. Gracias, Sandra, por lo que has compartido. Creo que tiene mucha pertinencia social. Tiene también, me parece muy legítimo tu postura, el enfoque comprometido, que también refleja cierta sensibilidad. Y bueno, mis comentarios van a ir de igual manera en términos de cómo considero que podría fortalecerse, y con base en lo que he visto, reitero, necesitaríamos tener una sesión específica con cada persona que ha estado planteando sus proyectos para poder profundizar, pero lo que pueda servir, tómenlo. Si ya lo tienen, simplemente paloméenlo. En términos de lo que has comentado, concuerdo con el doctor Hugo, porque mencionas que en este caso tu propuesta va en términos del paradigma de la complejidad, pero también creo que es necesario profundizar en la articulación conceptual de este enfoque en la propuesta que realizas, porque mencionas, por ejemplo, que el consumo es un fenómeno dinámico, que también es no lineal, que es sensible a condiciones iniciales, pero hay que ir integrando mucho más densamente, si cabe la expresión, términos tanto teóricos como metodológicos de complejidad. Y yo diría que, bueno, en el caso también de las anteriores propuestas, en general, traten de apropiarse, de profundizar más en términos de cómo lo que van a plantear desde el punto de vista de lo complejo va a integrarse dentro de sus investigaciones. En este caso, por ejemplo, pues podría caber de igual manera, ya lo he mencionado, como propuestas, algunos planteamientos de Morán, quizás también algunos de Ilya Prigogine, de Luhmann, del mismo Luhmann, para que el marco epistémico que tienes no quede nada más generalizado, sino que se le dé ese toque que caracteriza a propuestas de la complejidad, pero que se vea tanto en lo analítico como en la parte metodológica. En términos del objetivo general, me gusta la redacción, se explicita bien el qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Mi observación acá sería que quizás es muy ambicioso, porque comentas una doble direccionalidad, tanto descriptiva como propositiva, pero que no sé qué tanto pueda afectar en términos de la limitación del objeto de estudio. Quizás separar ambas dimensiones, hasta jerarquizarlas, quedarte con una como objetivo general y a lo mejor otra trasladarla en términos de lo específico, porque, reitero, a mí siempre me gusta hacerle la observación de los tiempos en función de los alcances planteados, porque todo proceso de investigación requiere tiempo dedicado, por el formato que se tiene, también porque entiendo que la mayoría de estudiantes y perfiles realizan otras actividades. Quizás sería bueno hacer este balance en términos, yo sugeriría darle prioridad a profundización y no tanto a la amplitud de los estudios, ¿sale? Pero bueno, tú sabes tus tiempos y lo que han platicado con tu asesor, igual está
esta observación, nada más para que la consideren por ahí. En la cuestión metodológica, me parece interesante que planteas un enfoque mixto, planteas la famosa IAP, Investigación Acción Participativa, y eso me parece muy coherente en términos de la intención que tienes de promover transformación social que está acompañando el proyecto. Lo que veo es que pudiera haber también ahí condiciones que pudieran desembocar en una dispersión metodológica, porque hay varios elementos. Mencionas entrevistas, encuestas, mapeos colaborativos, el uso del instrumento que nos muestras, que es el DUCI. Ay, por acá lo tenía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, lo perdí. Aquí está. Drug Use Screening Inventory, que es más del área psicosocial y uso de drogas. Me parece muy, muy interesante. A mí, en lo personal, me gusta utilizar este tipo de instrumentos ya validados, que si bien pueden resultar muy positivistas en algunos casos, pues también pueden ser útiles en otros. Aquí lo que quisiera plantearte es eso, que quizás dentro de la diversidad metodológica que plantees no te vaya a ser contraproducente, ¿sale? Igual considéralo en términos de que no vaya a generar más bien una dispersión, sino que garantices la coherencia que va a haber entre las estrategias tanto participativas como los análisis cuantitativos que vas a estar realizando. Y sobre todo, para que no tengas futuras observaciones, ve considerando esta parte de que aclares cómo articular el uso de un instrumento como el DUCI-R, que reitero es más de enfoque positivista, y cómo lo vas a integrar dentro de un paradigma que tiende más a cuestionar reduccionismos biomédicos, en este caso del consumo, ¿sale? Para que tengas eso por ahí contemplado. Si pudieras también, me imagino que ya lo tienes, ahondar más en el concepto de cambio emancipatorio, cómo se define, qué indicadores o criterios utilizaste para evaluar si esa transformación de tipo ha ocurrido, considéralo por ahí. La cuestión relacionada con la cultura institucional que hay, por ejemplo, en el IEMS Carmen Cerdán, cómo responden las autoridades y docentes ante el consumo. O sea, hay una política de contención, de castigo, invisibilización. Creo que esto sería también muy interesante para que complemente la mirada basada en jóvenes y entornos familiares. Algo que creo que sería bien interesante considerar y que hasta a lo mejor enriquecedor, profundizar en el papel de las narrativas juveniles. Comentas ya una campaña transmedia con contenidos generados por los propios estudiantes, que me parece una excelente propuesta porque le vas a dar voces a sujetos que van a permitirnos comprender mejor cómo ocurre ese consumo, pero creo que las narrativas también sería muy interesante, no nada más como estrategia de prevención, sino como una fuente epistemológica que posteriormente te pueda ayudar a generar, o bueno, a analizar cómo construyen sentido o pertenencia a través del uso de sustancias, en términos también del análisis metodológico en lo cualitativo. Por acá yo trabajo esa cuestión utilizando Atlas T, sobre todo para análisis de los discursos. Igual sería interesante que consideraras esta cuestión en términos de una instrumentalización. Y cuando hay tanta amplitud en términos de las propuestas metodológicas, la recomendación que yo les hago es que, bueno, pueden estar trabajando la temática, pero quizás consideren también que parte de sus hallazgos puedan desembocar en un artículo, en un capítulo del libro, etcétera. Quizás esta consideración hacerla en términos, reitero, en función de sus tiempos, dedicación y profundización para ellos, ¿sale? Me gusta la propuesta, me gusta lo que estás realizando también. Nada más esta profundización más en términos de la fundamentación teórica de la complejidad, la cuestión metodológica, reitero, si no te representa problema, pues déjala así, pero quizás sería pertinente hacerla un poco menos amplia. Y me gusta que hay potencial para ofrecer estos aportes que pueden ser significativos en términos de entender el consumo de drogas, pero también para promover prácticas educativas y sociales que, bueno, tengan
características de ser más inclusivas, más justas o sensibles a la realidad juvenil. Me parece muy interesante y bueno, ahí dejaré mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo y doctor Ignacio, por estos valiosos comentarios. Y bueno, a continuación pasamos con la última participación que correrá a cargo del estudiante Ernesto Gutiérrez Garcés, que presentará su trabajo titulado Bases para la construcción de una propuesta de bachillerato para la educación de personas jóvenes y adultas. Adelante, Ernesto. Gracias, doctora. Presento. Listo, ya se aprecia, ¿verdad? Es correcto. Bueno, muy buena tarde, señores doctores, compañeras, compañeros, en este octavo coloquio. La presentación de un servidor del tiempo, la presentación de un servidor tiene que ver con cómo generar esta base para una propuesta de bachillerato, pensando en el nivel de educación media superior, no en la escolaridad normal, sino en aquellas personas jóvenes y adultas, es decir, en aquellas personas que se han quedado en lo que hoy se denomina como rezago educativo. Un dato muy concreto del INEGI en el Censo de Población y Vivienda del 2020 nos revela que el 29.1% de la población de 18 años y más se encuentra sin este nivel de educación media superior terminado. Entonces, ello motiva este proceso de investigación. Partimos del reconocimiento de la educación como un derecho humano, como un bien público, en el entendido y en la conciencia de que con independencia de los trayectos escolares regulares, existe un porcentaje muy importante de la población que ya no está en la edad escolarizada, pero que tiene el derecho a acceder a esa educación. No solamente por un tema de cobertura, sino para garantizar ese acceso efectivo. Sin embargo, consideramos la relevancia de darle un enfoque para educación de personas jóvenes y adultas, mejor conocido como EBJA, que es un término acuñado en el concierto internacional a través de la UNESCO y particularmente de los Confintea, que son estas conferencias sobre educación que se han estado llevando a cabo y que han venido generando algunos objetivos de desarrollo en los cuales México forma parte y ha suscrito algunos de esos compromisos. En ese sentido, y hablando de la educación para adultos, si bien es cierto, existen algunas ofertas educativas para la educación básica, es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el organismo público que se focaliza en los procesos de alfabetización y de atención a la educación primaria y secundaria de aquellas personas que han quedado truncas y con un particular énfasis en las poblaciones marginadas. Luego entonces, el problema que focalizo es el siguiente: existe un rezago educativo, según datos del INEGI, como lo comentaba, el Censo de Población y Vivienda 2020, que asciende a 25.495.661 personas. Esa es la cifra que corresponde al 29.1% de la población. Ya veremos a lo largo de en este periodo que hay un nuevo levantamiento, aunque se consolida en el 2030, las cifras finales ya veremos qué tanto aumenta o se reduce, pero es una realidad que hay una parte muy importante de la población mexicana que no cuenta con que no ha logrado tener acceso a este derecho. Y también tomando en consideración que es parte de la educación obligatoria, por lo cual investigaremos las características que requiere el diseño del servicio educativo para ese sector de la población, con el fin muy claro de mejorar y garantizar el acceso al derecho de la educación media superior. Algunas de las preguntas que nos hemos hecho: si la construcción de la propuesta de bachillerato para personas jóvenes y adultas
implica cuestiones como ¿por qué no alcanzan a cursarlo este nivel? ¿Por qué las políticas educativas no han sido suficientes para atender este flagelo educativo? O en caso de ser necesario, ¿cuáles son las condiciones que debe de tener un modelo educativo de educación media superior para un enfoque de la educación para jóvenes y adultos? La fotografía que coloqué ahí es una fotografía de relativamente reciente, se obtuvo hace poco tiempo, y pues retrata claramente parte de nuestra realidad que existe de personas que están haciendo el esfuerzo por continuar con sus procesos educativos. El objetivo, pues, general es generar esas bases para la construcción de una propuesta de bachillerato, con el fin de acotar las brechas y poder dar alguna sugerencia que pueda materializar este gran objetivo. Consideramos que los objetivos específicos para poder generar estas bases, en primer lugar, es tener claridad en describir las características de la educación para personas jóvenes y adultas, que como comentaba, es más allá de un concepto, es una construcción donde hay una participación importante de México y de todo Sudamérica en esta construcción, en el concierto internacional. Otro objetivo específico, identificar los rangos etarios en los que se distribuye el rezago educativo del nivel medio superior, tomando en cuenta a partir de los 18 años, que es cuando las personas dejan de estar, digamos, en un trayecto escolarizado, ordinario, regular. Y en este análisis estadístico también identificamos a una población altamente productiva todavía que se encuentra sin el nivel medio superior. Otro objetivo específico, identificar los factores culturales, políticos y biológicos que inciden en el rezago educativo del nivel medio superior, entendiendo que las condiciones biológicas, las condiciones políticas, económicas, que vive una persona en una edad productiva de los 40 años, por ejemplo, es distinto al del joven de los 18 años, o es distinto a la persona de los 60 años. Por lo cual consideramos importante tener estos rangos perfectamente identificados para poder ser base en la construcción de una propuesta que pueda ser flexible, que pueda atender las necesidades en el tema. Y desde luego que nos pueda desembocar en proponer un modelo de atención de bachillerato general para personas jóvenes y adultas. La metodología que estamos planteando en un principio, es una investigación con un enfoque cualitativo, con un diseño flexible que busca la investigación participante. Para nosotros es muy importante, consideramos rescatar la participación de diversos actores, por una parte de quienes tienen la necesidad de dar continuidad a sus estudios en las diversas realidades, en los diferentes intereses, ya sean de orden laboral porque necesitan un papel, o ya sean en una perspectiva de continuar un proceso de preparación, y también vincular a actores académicos para el diseño del modelo educativo. Esto pues es una empresa mayor que tiene que considerar las necesidades de los jóvenes y adultos en condición de rezago. Se encuentran, ya sea que no lograron terminar, que acaban de terminar su secundaria, o no cuentan con estudios de bachillerato, o están truncos estos. En cuanto a los resultados que hemos ya anotado en el proceso de investigación, tiene que ver con factores que inciden en el no ejercicio del derecho a la educación del nivel medio superior, que están vinculados en muchas ocasiones a la pobreza, a la falta de opciones de sus lugares de origen. Lo vemos, por ejemplo, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, en las zonas serranas, en la Sierra Negra de Puebla, etcétera, donde la oferta educativa, la infraestructura no existe como en las capitales, como en las ciudades, y eso genera una restricción. También encontramos situaciones como la paternidad en tempranas edades, que genera influencia en el abandono y en consecuencia en que esté trunca el bachillerato, que ni siquiera lo hayan iniciado. Desde luego,
la influencia de algunos otros factores como adicciones o la misma falta de claridad en el proyecto de vida en los grupos muy jóvenes. Con independencia del rezago que genera ya de sí la falta de eficiencia terminal en el nivel de secundaria. Me explico, si hay más de 6 millones de personas que están estudiando la secundaria, ese sería el volumen de personas que deberían de estar estudiando el bachillerato, y la realidad es que oscilan las cifras en el universo de los 5 millones de personas. Luego entonces, cada año tenemos al menos 1 millón de personas que están con esta situación trunca en la continuidad escolar. Las consecuencias inmediatas están vinculadas con las oportunidades en el mundo laboral, con independencia de la limitación para la continuidad académica y o especialización. Sin embargo, la consecuencia que considero de las más alarmantes en la interrupción del proceso tiene que ver con la construcción del pensamiento crítico, tiene que ver con la posibilidad de que las personas sigan desarrollando sus capacidades y que tiene que ver con la posibilidad de ejercer sus derechos y hacerse cargo de su propio destino. En cuanto a la interseccionalidad, también cuando revisamos los datos, encontramos que las mujeres siempre son el porcentaje de mayor rezago educativo. Y bueno, cuando nos vamos de un lugar urbano a un lugar rural, se agrava, y qué decir si se trata de grupos indígenas. Consideramos que una discusión se encuentra entre la pertinencia o no de hablar de rezago educativo, si bien es cierto, es un dato que nos sirve, pero también es cierto que debemos de transitar, porque en el discurso institucional se habla mucho del rezago educativo, sin embargo, aún persiste una evolución a nivel internacional donde se ha venido acuñando el concepto de educación para jóvenes y adultos, y que tiene que ver con un enfoque de derecho al acceso a la educación y no como un resultado estadístico. Yo diría ahí que el rezago no es de las personas, sino del Estado en esta, pues no hemos logrado articular las opciones para que las personas puedan tener acceso a ello. Y por ello concluyo esta presentación mencionando que la urgencia de acciones más contundentes para la implantación de políticas y prácticas que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación para superar los enfoques parciales que priorizan un rol adaptativo de la educación y no su potencial como transformador a partir de la educación que recupera las necesidades, intereses, saberes de la comunidad a partir de la conciencia crítica y significación que implican los saberes cuando se integran en la resolución de problemas, pero sobre todo en la construcción de soluciones para una mejor comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Cedo la palabra a los comentaristas. Doctor Hugo García Marín, adelante. Muchas gracias. Hola, Ernesto. Al igual que con tus compañeros, muchas felicitaciones, tema pertinente, bien abordado. Y aquí tengo dos recomendaciones concretas. Lo que tú tienes es un problema de política pública. Entonces, como ya lo tienes en ese aspecto muy claro, yo lo que te sugiero es que empieces ya a establecer tu investigación en el orden que debe estar una política pública. Es decir, la identificación y definición del problema, una etapa de diagnóstico, de formulación de política, de los niveles de decisión y ubicarlos, establecer los diferentes niveles de decisión, las posibilidades de implementación y de evaluación. En este aspecto, lo que tú vas a tener de elemento que comunique a cada una de esas fases, consideraría yo, es la teoría de la complejidad. Es decir, la complejidad es la que va a terminar generando el vínculo entre las diferentes fases y que te va a servir. Es decir, para generar el diagnóstico, los diferentes factores, los diferentes elementos, para la formulación de la política, para encontrar incluso esos aspectos de decisión, etcétera. Yo creo que ya con lo que tienes podrías establecer esas fases y empezar a trabajar en cada uno de esos elementos, lo cual te va a ayudar ya a ordenar algo que ya tiene elementos de estar en orden.
Y esto me lleva a la segunda recomendación que creo que aún hace falta, que es la delimitación. Es decir, sí es un problema que atiende diferentes niveles, diferentes dimensiones, diferentes espacios y demás, pero para un trabajo como se espera, doctoral, y como ha hecho mucho hincapié mi colega en también sus propios comentarios, debe estar limitado, o forzosamente está limitado a los tiempos y también a las posibilidades materiales, es decir, en la medida de lo posible. Entonces, yo aquí lo que te propondría sería, en primer lugar, delimitarlo. En este caso a mí se me ocurre Ciudad de México, pero podría ser en cualquier otro lado, delimitarlo espacial y geográficamente y que te pueda llevar más bien a hacer una propuesta de programa piloto. Un programa piloto a través del cual se puede hacer esta propuesta inicial de lo que sería la posibilidad de evitar el rezago educativo en el nivel bachillerato. Esto te daría la posibilidad de acotarlo todavía más y de establecer pues viabilidades, posibilidades, establecerlo a también evaluación, a que va a haber todavía elementos que hay que tomar en cuenta y que esto puede estar muy vinculado con el tema de la complejidad, con el hecho de que pueda ser una propuesta dúctil, una propuesta que considere varios elementos, pero que también pueda ser proclive a cambios dentro de la investigación. Desde luego, eso tendrías que tratarlo con tu comité, con tu asesor, también tú de acuerdo en tus propios objetivos, a lo mejor tu objetivo no era política pública, etcétera, pero yo creo que es una salida bastante viable y que esto me lleva a la otra propuesta, a hacer uso de manera más eficiente de los diferentes métodos de aproximación, es decir, tanto los elementos cualitativos como instrumentos de evaluación que te pueden funcionar para poder hacer todo esto. Datos, hay muchos datos ya duros que no necesariamente tú tendrías que fabricarlos, sino más bien hay que aplicarlos, hay que depurarlos y que más bien podrían alimentarse de diferentes instrumentos cualitativos que podrían ayudar a fomentar tu investigación. Dicho esto, yo en lo particular creo que tendría nada más esas observaciones con un último hincapié, no sé si decirlo como tal. Creo que ya estás en el momento de empezar a escribir. No con esto de escribir me refiero a que ya esté por finalizado, sino para que todo esto que tú nos acabas de hacer, nos acabas de comentar, reitero, como ha mencionado mi colega, nosotros nos quedamos nada más con lo que nos han proporcionado y lo que les dio tiempo a la exposición. A lo mejor todo esto ya lo tienen, pero sí valdría la pena que lo que nos acabas de explicar lo empieza a aterrizar, lo empieza a escribir, porque a partir de la escritura también te va a generar otros elementos que a lo mejor no estás considerando y que te puedan llevar a otras problemáticas, pero creo que ya ahí lo estás llevando. Y por último, ya lo dije, pero que también vale la pena hacer hincapié, el tema de la complejidad. Tiene razón mi colega, hay que empezar a apropiárselo, hay que empezar a utilizarlo, hay que empezar a que quede más claro en el proyecto, porque todos los trabajos que han presentado tienen esa posibilidad y son temas complejos, pero que vale la pena empezar a jugar con eso, ¿no? Esos serían mis comentarios. Enhorabuena y aprovecho para felicitar a toda la mesa por su trabajo y por lo que han estado desarrollando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hugo, y cedo la palabra al doctor Ignacio Moreno para su retroalimentación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, comienzo. Me dio gusto ver esta propuesta, bases para la construcción de una propuesta de bachillerato para la educación de personas jóvenes y adultas. Me parece que Ernesto realiza un planteamiento interesante, sobre todo con intención social, en términos profundos. La educación como un derecho humano y también como un bien público fundamental, pues va a ser una temática relevante constantemente. De igual manera se suma a ello esta preocupación por atender sectores que históricamente han estado
marginados, si pudiéramos, si cabe la palabra, en rezago, pero las oportunidades, por ejemplo, que no se han dado en términos del acceso o la conclusión de nivel medio superior, me parece un tema que merece una investigación bien planteada, seria y profundizada. Me gusta sobre todo que tiene un enfoque ético y una intencionalidad de transformar que va más allá de la cuestión tecnocrática, lo adaptativo, etcétera. Me parece bastante bien en términos de ello. Las sugerencias que voy a hacer van en el sentido de profundizar y también de añadir rigor en términos de la investigación, que bueno, es de nivel doctoral, de nivel doctoral en todos los casos, y reitero, va como en el sentido de las anteriores, buscando fortalecer aspectos que ceñiré tanto en plano teórico como metodológico. Si bien hay mención de múltiples dimensiones, por ejemplo, la histórica, la antropológica, la económica, la social, política, normativa, biológica, me parece muy bien y que esto cabe dentro de lo que acaba de comentar el doctor Hugo, que bueno, el siguiente comentario va en general. Hay que articularlos con claridad en un marco teórico específico y esto es desde herramientas de la complejidad. Recuerden que hemos estado trabajando, y me parece que hay también otro grupo que ha estado trabajando microanálisis sintético, en la manera en que se puede integrar dentro de sus investigaciones la macrodescripción, por ejemplo, que forma parte de estos procesos. El hecho también de añadir diagramas de Ishikawa, que sí que se vio en la primera exposición, pero creo que también las demás podrían integrar bien. Aquí vamos dándole un sentido a metodologías que vienen tanto en una fase de diagnóstico como de integrar de manera dialógica estos diversos campos disciplinares, pero ya marcadas desde la complejidad. En este caso, específicamente ciencias de la complejidad. La idea de que puedan llevar este tipo de materias es para que trasladen también en sus tesis y en sus propuestas este trabajo realizado, porque desde ahí va a comenzar a darse esta distinción en términos de los enfoques que están trabajando. Creo que eso pudiera ser bastante enriquecedor, sobre todo para que de manera bastante práctica, pues lo trasladen a sus documentos y que se mencione cómo se ha ido construyendo esta cuestión. De igual manera, quizás sería muy interesante ver autores como Freire, como Miles Horton, que vienen de corrientes como pedagogía crítica, educación popular o estudios sobre su justicia educativa. Sería bueno verlos por acá para que no se quede el enfoque nada más de manera normativa, sino que pueda ir profundizando, aparte del diagnóstico de política educativa, a una investigación social que cabe la posibilidad de hacerla aquí en términos rigurosos. De igual manera, por acá se señala el rezago educativo como una herida estructural y sería bueno ubicarla o relacionarla con un vacío del conocimiento que esta investigación busque llenar. Esto no lo hemos llevado en las materias, pero igual y pudiera también ser útil en el caso de todas las investigaciones, realizar un estudio bibliométrico de cómo se ha distribuido la producción de conocimiento en los ámbitos que ustedes están investigando para tener luego una idea más clara de dónde falta rellenar estos temas o cuáles son los clústeres que se han generado en términos de agrupamientos temáticos. Planteé por ahí una optativa de herramientas digitales para la investigación y es algo que quiero compartirles en este contenido porque siempre es útil que podamos trabajar un estado del arte lo más profundo posible y parte de ello consta de hacer esta revisión bibliográfica, por ejemplo, con base en la consulta de bases de datos como Web of Science, como Scopus, también revisar todas las publicaciones que hay en el acceso libre, que para ello también hay herramientas, pero sobre todo mapear y a partir de las redes complejas podemos comenzar a identificar dónde hay huecos de conocimiento. Esto es muy útil para que podamos darle una proyección a largo plazo a nuestra investigación y poder buscar llenar un vacío que hay en términos de cosas que se desconocen. Por ejemplo, ¿qué no sabemos aún sobre jóvenes y adultos que no acceden al bachillerato? ¿Qué aspectos de las experiencias que han tenido o en el contexto desde el cual habitan permanecen inexplorados? ¿O qué dimensiones del fracaso o las políticas previas vale la pena investigar con mayor profundidad?
Esto a manera de sugerencia y bueno, me cruzó ahorita por la mente. En la cuestión metodológica, no lo vi por acá todavía en la presentación ni en el texto que me hicieron llegar. Reitero, a lo mejor hay cosas que ya tienen, solamente es en términos de enriquecer, puntualizar qué técnicas se utilizarán, entrevistas, grupos focales, observación participante, análisis documental, etcétera, criterios de selección de participantes, cómo se garantiza, perdón, también la validez del análisis, cómo se abordará el cruce de saberes entre actores comunitarios, académicos, decisores políticos, etcétera. En el caso de esta última investigación, me viene mucho a la mente y voy a dejarla por aquí en el chat, consultar el texto de Gallardo Cano, el Sistema Educativo Nacional como sistema abierto complejo, y sobre todo porque hace una caracterización ahí para cómo ir explicando los agentes. Es algo que me gustaría mucho ver en términos del análisis porque viene específicamente desde la complejidad y reitero, siempre lo menciono porque me parece un excelente material para a partir de ahí empezar a decir, ok, aquí hay una ejemplificación de cómo se van dando las explicaciones de agentes, su jerarquización, cómo se hace la clasificación también en términos de subsistemas, de suprasistemas, etcétera. Eso es, hay que trasladarlo acá a lo que estamos trabajando ya en sus textos. Y lo que menciona el doctor Hugo, comenzar también con la escritura, que se refleje ahí, que se vea cómo está utilizando metodologías, enfoques de la complejidad, ¿sale? Que reitero, es algo que, bueno, no estamos habituados a hacer porque como es relativamente nuevo el campo de estudio, pues no se han hecho muchos trabajos al respecto. Entonces aquí les va a tocar hacer ese trabajo también de ese trabajo pionero en términos de cómo plantearlo, cómo plasmarlo en su investigación. Por acá también tomo nota, también dice, el texto reconoce que las mujeres presentan un mayor rezago educativo y que esta situación se agrava en contextos rurales e indígenas. Hay que agregar esta afirmación también como una herramienta analítica, sobre todo considerando género, clase, etnicidad, geografía, cómo se entrelaza esto para producir barreras específicas al acceso educativo. A lo mejor me excedo en los planteamientos que, bueno, esto ya lo trabajarás con tu director, etcétera, pero me gustaría ver eso por ahí de ser posible, o si no considera a lo mejor para un posible artículo, etcétera, sería muy bueno. La definición de modelo educativo, también tenerla por ahí. Hablar si se... Bueno, definir si se está hablando de un rediseño curricular modular o en términos de flexibilidad horaria, de metodologías participativas, de reconocimiento de saberes comunitarios, de acompañamiento socioemocional. Hay que definir los componentes del modelo como tal para que no nos quede por ahí la duda. Y bueno, por acá también, ¿qué distingue la propuesta que estás generando en términos, por ejemplo, de recuperar cosas que se han hecho, trabajado con modelos del INEA, del CONEVIT, de telebachilleratos comunitarios? Sería, bueno, si ya lo checaste, perfecto, si no, a lo mejor darles una revisada para evitar reproducir errores o limitaciones en términos del análisis con base en esta información. Sobre todo pensando que un buen modelo no necesariamente tendrá que construirse desde cero, sino que tendrá que hacerse a partir del análisis crítico de la experiencia ya acumulada. Creo que hay algunos casos por ahí a revisar que pudieran ser interesantes. Y la cuestión también está por ahí el concepto de rezago educativo. Quizás pudiera reemplazarse por la cuestión del enfoque de derecho a la educación, porque aquí implicaría tanto un cambio epistemológico como político en términos de dejar de ver a las personas como atrasadas o deficitarias, sino más bien entender cómo es que el sistema no ha creado condiciones necesarias para que el derecho a la educación sea ejercido de manera plena. Igual por ahí considérenlo, si ya lo platicaron, pues adelante, pero reitero, es en el afán de enriquecer con base en la información que conté para la revisión. Me gusta que el planteamiento y considero que el trabajo puede convertirse sobre todo en una contribución que sea significativa en el ámbito educativo, tanto para jóvenes como personas adultas, y que pueda agregar información valiosa en términos de políticas públicas, como ya comentaba el doctor Hugo, para fomentar inclusión, transformación y sensibilidad ante la realidad, reitero, histórica de personas que han quedado fuera del sistema educativo. Agradezco mucho el espacio para
la participación y hasta aquí dejaría mi aporte. En general, de igual manera, felicitarles a quienes han estado presentes en esta mesa. Me da gusto ver sus planteamientos, hacerles la invitación también en general, reitero, integren estas metodologías, herramientas, posturas desde la complejidad para que lo vayan dando ese toque distintivo a sus trabajos de tesis y reitero, tomen lo que les sirva, lo que no, pues lo dejamos a un lado. Recuerden que eso pasa en todos los coloquios. Uno viene acá a plantear ideas, que luego por acá me pasa con mis asesoras que dicen, es que me dijeron un montón de cosas. Digo, mira, vamos a platicarlo, tomamos lo que nos sirve, lo que no, pues se deja de lado y adelante. Finalmente la decisión es entre ustedes, sus directores, y nuestro papel es dar sugerencias siempre en la mejor de las sintonías para tratar de enriquecer y para que más adelante, si tienen otros comentaristas, vayan blindando algunos aspectos que pudieran ser objeto de crítica o que no estén contemplados, ¿sale? De mi parte es todo y les agradezco mucho el tiempo y la invitación. Muchas gracias al doctor Hugo y al doctor Ignacio por tan valiosos comentarios. Espero que hayan tomado nota y estoy segura que esto va a enriquecer y a hacer de sus procesos de investigación procesos más rigurosos. Y bueno, agradecemos, con esto estaríamos cerrando, agradecemos la presentación de la y los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertas y expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Y bueno, les reiteramos nuestro agradecimiento. Tengan muy bonita tarde. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.